Muchas gracias por seguir con nosotros. En realidad, un tema apasionante, el tema de la conciencia que abordábamos en algún momento, hace un momento, en algún otro video. Quisiéramos continuarla anotando algunas cosas a modo introductorio que pueden ser de interés. Hay unas investigaciones modernas que han surgido hace pocos años sobre el tema de la conciencia, que están a nivel inclusive ya de teoría. O sea, están muy cerca ya de la parte positivista, de darle alguna forma a esto muchísimo más científica, ¿no? Y ese un esquema que no nos dice gran cosa nueva, pero sí nos divide perfectamente el cerebro en tres cerebros. De hecho, se llama la teoría de los tres cerebros. Cerebro, digamos, primitivo, se llama, viene de reticular, viene con el esquema de que son instintos producto de algo eminentemente volitivo, pero también en un momento determinado se afloran la pasión, puede aflorar el miedo, el temor, el miedo. Esos son de ese primer cerebro. Ese primer cerebro está concatenado con un cerebro llamado por Macmillan, se llama cerebro límbico. Es un cerebro intermedio que ya va más hacia las cosas de tipo racional. Y luego está algo que tiene que ver con la corteza, que es un cerebro que tiene la posibilidad de deducir, de sacar conclusiones, una conciencia que es muchísimo más evolucionada. Y los tres se conjugan a nivel de las neuronas, por supuesto. Ese es un tema que lo vamos a ver muy pronto desarrollado, pero que ya está en el ambiente. Sí, por supuesto. De hecho, es como tres registros. El primer cerebro, o sea, ese cerebro reptiliano, hasta cierto punto, que tiene un componente, de la regulación de las funciones básicas de la vida, y esto es común a casi todos los organismos que tienen un sistema nervioso central. Luego tenemos todo el espectro, por ejemplo, de las emociones, ¿no? Que incluso es común en otros mamíferos, aves, que pueden experimentar sorpresa, rabia. Y luego efectivamente esta corteza que nos faculta para el pensamiento. Incluso hay un desarrollo neuropsicológico que habla justamente sobre el tema del neocórtex, en esa corteza prefrontal, que es en esencia lo que nos separa a nosotros de otros simios, ¿no? O sea, por ejemplo, la capacidad, y fíjense que es muy interesante ese componente, porque tiene que ver esa corteza con la posibilidad de planificar, con la posibilidad de inhibir respuestas automáticas. Y a mí esto me parece por demás interesante. Proyectivo eso, ¿no? Claro, porque inhibir respuestas automáticas significa que hay una capacidad de, frente al impulso, frente al instinto, frente a la necesidad de tomar otro curso de acción. Otro curso causal. Claro. Y ese es un comportamiento, me atrevería yo a decir, exclusivo de lo humano. A diferencia, por ejemplo, qué sé yo, un chimpancé tiene hambre y tiene la comida frente a sí, y salvo que se le haya entrenado de una manera como bien específica, no se va a inhibir de alimentarse. Claro. Mientras que un ser humano puede, teniendo el alimento frente a sí, decidir por razones de múltiple índole, desde dietéticas, esotéricas, religiosas, en fin, de cualquier índole, puede tomar la decisión de un curso contrario de acción, y eso lo separa frente a otros seres porque implica un ser que puede verse a sí mismo, que puede oponerse a su propia biología, y esto, evidentemente que abre un campo totalmente distinto que, es el terreno de lo humano. Un simio nunca hará dieta, por ejemplo. Sí. No va a hacer dieta, sin duda no va a hacer dieta. Yo creo que la sociobiología y la psicología animal ha estado replanteándose esos criterios, sobre todo en el caso en el que el humano es capaz de transmitir este comportamiento de abstención
totalmente en contravención a su naturaleza instintiva, ¿no? Pasa mucho con el caso de las mascotas, cuando las mascotas obviamente obedecen a un impulso primario, una necesidad de alimentarse, pero el amo, por decirlo de la forma más tradicional, para que quienes nos escuchan y nos ven comprendan, le ha inculcado de alguna forma, mira, no, en este momento no puedes comerte eso, y el perro responde a eso. Hay un estudio... Claro, pero responde porque hay un otro... Claro, que lo induce. Que lo induce o le representa, le significa hasta cierto punto, correcto, la posibilidad de una sanción. De un castigo. Claro, pero solo, claro, por repetición ese comportamiento se puede instalar. Es decir, pero el perro no se despierta un día y dice, ¿tiene sentido claro. que yo me coma esto? Porque fíjate que ahí, en ese acto que es volitivo, allí hay una cosa especial, porque incluso la planificación, por ejemplo, el otro día vi un documental muy interesante que los orangutanes, dentro del espectro de los simios, tienen cierto grado de capacidad de planificación porque son capaces de recorrer la selva buscando ciertos tipos de plantas con los que hacen unas especies de ungüentos con los que se curan de las heridas. Entonces, evidentemente que ahí hay una capacidad de planificación. Claro, y de comprensión también. Claro, pero no es suficiente, por ejemplo, para, qué sé yo, decidir que no va a curarse, decidir la muerte. Es decir, ahí hay una sutileza que, ojo, incluso si vemos en tamaño de la masa encefálica, esa parte que permite esa acción es de lo más pequeña, pero decisiva. Fíjate que tú planteaste algo muy interesante en el segmento anterior. Era el tema de una teoría especular, donde ponían a un niño y el niño le hacían una marca y todo esto y se reconocía, ¿no? Y eso, obviamente, hay autores que han tratado, por lo menos desde el punto de vista sociológico, hasta político, pero la política como ciencia, por supuesto, no como política partidista, ni mucho menos, ¿no? El tema de Giovanni Sartori con la teoría del Homo Videns. Y él ahí habla del Homo Videns y la sociedad teledirigida. Una sociedad inconsciente, muy a propósito del tópico que estamos tocando, que es capaz de ser manejada a través de los medios de comunicación. Y dice que hasta cierto punto y en cierta consideración, el ser humano no ha dejado de ser el hombre, el Homo Videns, que es el hombre que aprende por lo que ve, y que difícilmente va a llegar a ser un verdadero Homo sapiens, que es el hombre que sabe que es hombre. En este caso que tú estabas refiriendo, y muy a propósito de esto, donde estamos hablando de las abstenciones basadas en la conciencia, podemos decir que, bueno, que es una aproximación a ese estado ideal de Homo sapiens, ¿no? Bueno, es una cosa como desiderativa, pues fíjate, sobre el tema de la abstención, Lévi-Strauss dirá que la cultura se funda sobre la base de una prohibición, que es la del incesto. Es decir, hay el tema de abstenerse marca el inicio de la posibilidad cultural, pero para que la posibilidad cultural exista tiene que haber un organismo biológico que la pueda sostener, ¿no? Claro. Ahora, por el otro lado, uno tendría que decir dos cosas, porque cuando se habla de inconsciente, suena como, bueno, somos inconscientes, y entonces como una versión incluso degradada de información, de registro del sí mismo en relación a lo demás. Sin embargo, lo inconsciente, si bien evidentemente tiene un carácter como ingobernable, si no es algo que uno puede manipular a voluntad, a su vez el inconsciente es una fuente tremenda de información, incluso me atrevería a decir de verdad. O sea, el sujeto se encuentra mucho más con la verdad del lado del inconsciente que del lado de la conciencia. La conciencia, o lo que nosotros creemos que es consciente, puede ser tramposo, porque pudiéramos estar en momentos confundiendo conciencia y razón. Y la conciencia trasciende hasta cierto punto la razón. La razón es una herramienta de la conciencia. Pero hay cosas que pueden llegar, y lo hemos hablado no en este segmento, pero sí lo hemos hablado fuera en Pasos Perdidos, de lo que llega por revelación. Que uno pudiera decir, bueno, es el terreno de lo espiritual, es el terreno de lo... Bueno, sí, puede ser, pero al mismo tiempo hay un registro, incluso para aquellos que no se reconocen en una creencia espiritual, que el encuentro con el propio inconsciente te permite acceder a conocimiento cuya experiencia es como de revelación. Es como cuando uno tiene un sueño y ese sueño te muestra algo que estaba oculto, que estaba velado, y cuando aparece, entonces te das cuenta de algo más.
Sí, de hecho, inclusive iba a tocar ese tema que me parece sumamente fascinante, porque normalmente el tema de la conciencia es un tema muy abstracto. Es un tema que todavía y durante mucho tiempo va a continuar siendo producto de estudio. Pero hay esa conciencia trascendental, esa conciencia que orientalistas lo llaman la conciencia de Krishna, esa conciencia que Abel hablaba espiritual, que es un grado de conciencia sumamente interesante, que es una supraconciencia. Correcto. O sea, una conciencia que está más allá de la cotidianidad. Y realmente es importante que especulemos un poco sobre eso, porque siempre estará en el campo de la mera especulación. Sí, cómo no. O sea, todo lo espiritual pues es algo que solamente se puede percibir con ese tipo de conciencia especial. De otra forma es muy difícil percibirla, ¿no? Para eso están figuras como los símbolos, en fin, hay instituciones que tienen inclusive hasta toda una metodología. Los Hare Krishna, por ejemplo, hablan de la conciencia de Krishna y tienen toda una metodología para alcanzar esa conciencia de Krishna, una conciencia de tipo superior. Claro, de hecho cuando nos permitimos utilizar los métodos de especulativos que a lo largo de la historia han tenido desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el método dialéctico es un método que sirve y profundiza en la especulación de alguna forma. Esa oposición a una tesis o la antítesis a una tesis que después termina derivando en una síntesis, te eleva la conciencia desde ese punto de vista. Por supuesto, el punto de vista del contraste. La mayéutica propende también desarrollar algunos niveles de conciencia. La discusión, en definitiva, permite esto que estamos haciendo, permite llegar a ciertos niveles de conciencia en ese orden de ideas. Claro, pero eso lleva a hacer una pregunta. Sí, por lo que tú dices, Manuel, entonces estamos hablando de una graduación de la conciencia. Sí, en efecto. Exacto. La conciencia es gradual. Y por ser gradual, se trata de ejercicio, de tratar de tener superiores estados de conciencia diferentes al promedio vulgar. Y ese es un trabajo también, por supuesto, dentro de este campo que acabamos de hablar hace un momento, que es el campo espiritual. Claro. Cómo alcanzar niveles superiores de conciencia. Pero justo estaba por preguntarle si ustedes lo veían como un asunto gradual, y ya lo han respondido. Pero si la conciencia entonces es gradual, ¿cómo damos cuenta de esa gradualidad? O sea, porque si es gradual, tiene entonces que ser sujeta a una posibilidad de ordenarse. ¿Y cuáles son esos parámetros que ordenan los niveles de conciencia? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de que alguien ha elevado su nivel de conciencia? Bueno, realmente existen métodos. Asomaba hace un momento Manuel un sistema que es el dialéctico, que por contraposición se puede llegar a síntesis, y esa síntesis lleva a grados superiores. El de la escalera es también muy sencillo, la escalera Jacob. Podríamos hablar de la espiral de Fibonacci. La asociación también, de Fibonacci. Es otro sistema que permite saber grado de conciencia, dónde estabas y dónde estás ahora en evolutivos círculos, ¿no? Ahora, ustedes viéndolo así, pues una visión interesante que parece que conduce siempre de menos a más. ¿Ustedes ven la posibilidad del retroceso? No, fíjate qué es lo que sucede. ¿Cómo la concibo yo? Porque esto es yo creo que un punto focal bastante interesante a efectos del tópico de hoy, ¿no? Yo veo, tú sabes que el símbolo más se compone del menos a la vez, ¿no? Sí. Es decir, es una barra vertical con el menos que se le atraviesa. Yo veo que el método para elevar la conciencia, no existe esa diferenciación entre menos y más, sino que es el símbolo más, como símbolo. Como símbolo, no como signo. Entonces, lo que te permite ejercitar ese músculo, que como, bueno, el mismo principio biológico te dice, el músculo que no se ejercita se degenera. El ejercitar el músculo no te pone en los grados tradicionales, los grados latos, esto que estás por encima de otras personas o tú estás por encima, no, te permite replantearte sobre la base inclusive de un mismo concepto, de una misma idea, otra visión totalmente distinta. Por eso es que es necesario, fíjate tú tocabas el carácter gregario del ser humano, el carácter social, y esa tercera persona
que tiene que intervenir en el proceso para que tú puedas tener conciencia de ti mismo. Por eso es que es tan necesario que ese proceso dialéctico se produzca, para que tú entres en contacto contigo mismo. Claro. O sea, es un nivel no superior en el sentido peyorativo quizás, sino en el sentido del entendimiento que tú subjetivamente puedas tener sobre el mismo fenómeno. Lo que pasa es que, y les planteo la pregunta, porque si miramos el proceso social, veremos que las sociedades tienen experiencias profundamente regresivas. O sea, hay procesos de expansión y procesos regresivos. Y uno diría, ¿qué pasó allí? Claro, si luego miramos a título individual, entendiendo que la conciencia se ejercita individualmente, bueno, uno podría llegar a pensar, alguien que alcanza un nivel más elevado de conciencia puede regresar. Y fíjense que yo ahí no me atrevería a una respuesta tan contundente como la que ustedes dan en el siguiente sentido, ¿no? Si alguien alcanza un grado de conciencia, utilicemos el ejemplo del músculo, y deja de ejercitarlo, y por el contrario, lejos de cultivar aquello que le despierta, se deja arropar por aquello que le duerme, los vicios, las pasiones, en fin. Esa conciencia, o sea, puede haber incluso, como yo lo he visto en la práctica, hasta un efecto rebote. O sea, en el sentido de que alguien que no continúa en esa espiral expansivo, más bien puede llegar a tomar caminos que terminan girando en el sentido contrario. Claro, uno podría hacerse la pregunta, ¿realmente hubo un cambio de conciencia? Porque parece a priori difícil pensar que alguien que despierta un grado superior de conciencia elige el camino que lo conduce de regreso. Sin embargo, yo creo que la diferencia justamente pasa porque quizá esa gradualidad no necesariamente implica eso, una escala de menos y más en el sentido de checks, ¿no? Que uno va pudiendo marcar, sino que por el contrario, al menos va haciendo un sentido más profundo, que igual en su dimensión aparente puede dar sensación de ida y vuelta, pero que de pronto, si es más profundo, a lo mejor hay un proceso que no dejó de expandirse. Pensaba, y Otto lo ha dicho en algún momento, nos enseñan la idea de construir, pero no la de deconstruir. Entonces, a veces lo que desde afuera parece como un asunto, uno pudiera a lo mejor preguntarse, a lo mejor uno ve al otro y dice, oye, está echando para atrás. No, a lo mejor está deconstruyendo. Pero de nuevo, al menos como yo lo entiendo, yo no me atrevería a ser extremadamente categórico en decir que el camino es de ida. No, yo digo que el camino es más bien circular, pongámoslo así. O sea, es circular porque tú hablabas de la persona que echa hacia atrás, ¿no? Pero lo hace conscientemente. Ese es el planteamiento, el punto focal de la conversación. Esa persona que se está desconstruyendo lo hace conscientemente o es producto de su inconsciencia el desconstruirse. Ahí está el detalle. Pero fíjate, en ese mismo ejemplo del músculo que no se ejercita, a lo que nos remite es a la muerte. O sea, algo que está inerte, a pesar de que sabemos que todo está en constante movimiento. Es una ley que hasta la física lo ha demostrado. Pero parece ser que el símbolo nos habla y nos dice que lo que deja de ejercitarse fenece. O sea, se necesita un acto para que tú puedas dar lugar a una consecuencia o una modificación del mundo exterior. Entonces, si nosotros llevamos eso al ámbito de la mente, que es el espectro en el que nos estamos enfocando, ¿no? Ese nous o nous, como se escribe, ese nocere, necesariamente tenemos que vernos envueltos en ejercicio para llegar a algo. Ahora, ese algo es recto. No puedo decirte que es recto. Ahí es donde viene el asunto. Incluso si lo abstrajéramos y tratáramos de expresar eso geométricamente, yo no me atrevería a decir que se trata de una geometría euclidiana. Incluso es interesante porque, por ejemplo, Lacan en el psicoanálisis luego va a echar mano de la geometría y va a echar mano específicamente de la topología, como para decir, o sea, no puede lo humano trazarse en términos planos, ¿no? O sea, esto requiere de otras vueltas. Ahora, no siempre, porque el que se deconstruye puede hacerlo desde un lugar de conciencia donde finalmente
Es como lo que puede pasar incluso con un eclipse o puede pasar con el solsticio. Parece que se queda quieto el sol, pero el movimiento no cesa, ¿no? O sea, ante los ojos de un tercero, alguien puede parecer que está echando para atrás y resulta que no, que lo que está es haciendo un movimiento elíptico, está más bien, incluso me atrevería yo a decir, en una espiral, ¿no? O sea, aparentemente retrocede, pero para poder avanzar. Ahora, hay experiencias, y lo digo incluso desde lo que he podido vivir atendiendo pacientes, que hay gente que en momentos, justo desde una posición inconsciente, y no inconsciente en el sentido peyorativo, sino de aquello que en efecto desconoce, entra en una espiral que puede ser regresivo. Ahora, ¿qué ocurre? Tú tocabas el tema de la muerte, y es muy interesante porque cuando Freud habla del tánatos, de la pulsión de muerte, dice que el ser humano propende justamente a eso. O sea, no necesariamente a causarse la muerte, sino en determinados momentos a buscar ese estado de quietud, de inercia que imita el vientre materno, en el sentido de un espacio en el que no hace falta nada distinto a lo que hay, la temperatura corporal, todo está regulado y hay como una suerte de inercia, pero esa inercia, como no podemos volver fácticamente al vientre de la madre, lo recreamos a través de la muerte, en la búsqueda de la muerte como una experiencia semejante a el vientre materno. Dicho de otra manera, frente a la imposibilidad de volver a ese lugar, a esa tierra prometida, es posible que el ser humano se compromete con acciones que le degradan, que le exponen al riesgo incluso de morir, para tratar de recuperar aquello. Ahora, ese recuperar aquello, yo creo que nos pone en una dimensión muy importante y muy interesante, y sobre todo viendo incluso el tiempo que ya llevamos de este episodio, que tú lo tocabas en el corte, fuera del aire, y que pudiera servirnos incluso para un nuevo episodio, que tiene que ver con la noción platónica. Sí, socrática. Es decir, expresada por Platón, pero en Sócrates, de la idea de aprendemos o recordamos. Porque en esa búsqueda de la muerte, es decir, ¿qué se busca allí? ¿Qué hay detrás de ese estado regresivo? ¿Por qué nos inclinamos a volver a un estado anterior? Bueno, son algunas de las preguntas que a mí me quedan en el aire. Yo insisto que la evolución no es regresiva. La evolución es evolución. Por eso es evolución precisamente. Pero eso no quiere decir que los estados anteriores, las estaciones que hemos estado tomando, son descartadas. No, concursan, contribuyen. De manera tal que no he estado errado yo en un estado de conciencia de una hipótesis de trabajo que se me ocurrió hace 30 años atrás y que ahora estoy en un grado de conciencia superior. Lo que le quiero decir es que es muy difícil que en materia de evolución y de crecimiento de conciencia haya una regresión, salvo que la persona pierda la cordura y la persona se disloque un poco mentalmente. Pero si no lo está, si está dentro del esquema de progresión, será progresiva siempre. Es decir, es difícil que tú llegues a un estado no de emoción, sino un estado mental de conciencia superior, en la cual vayas a cambiarlo por un estado ya transitado, que no te dio resultado, o que no funcionó adecuadamente, o que no te convenció totalmente. Es muy difícil. Por eso es que no es regresiva. Pienso que hay que analizarla más todavía. Pero en el mundo mental es más fácil analizarlo que el mundo positivista, porque por supuesto. El mundo positivista, pues igual la ciencia puede equivocarse, pero la ciencia no da un paso atrás, la ciencia es progresiva. Ahora, sí, pero allí, y yo creo que esto nos va a dar, porque hay dos temas que surgen acá que me parece que son fascinantes y que van a requerir probablemente episodios particulares, ¿no? Uno, el tema de la evolución. ¿Evolución siempre es hacia mejor o evolución es adaptación? Bueno, es un tema, ¿no? Un principio biológico también. Incluso Lacan decía que la evolución era un mito de una nación de corsarios.
Así se expresaba cuestionando la evolución, y no en el sentido de ponerse en una posición creacionista y desconocer el asunto de Darwin, sino le da un planteamiento bien interesante que pudiéramos retomar. Y por otro lado, el asunto de la regresión. Sobre todo la regresión como un proceso inconsciente es muy interesante porque, por ejemplo, inconsciente. Es como, fíjense este elemento. Ojo, esto es una de las primeras aproximaciones del psicoanálisis, pero cuando alguien vive un momento de angustia, por ejemplo, una de las cosas que suele hacer o suele hacerse con recurrencia es que tú ves que esa persona, por ejemplo, si fumaba, ahora fuma muchísimo. Para el psicoanálisis, ese fumar es un acto regresivo. ¿Por qué? Porque está buscando una satisfacción oral similar a la de cuando el niño llora y la madre le da el pecho. Hasta cierto punto hay un acto regresivo que busca satisfacer esa misma zona erógena que durante la infancia fue estimulada cuando el niño se alteraba. Pero esto también se estimula a través de la comida, de una serie de elementos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es casi por default que el ser humano, cuando se enfrenta a una dificultad, ¿de qué va a echar mano? De los recursos previos. Claro. De lo que le sirvió antes. Ahora, ¿eso que le sirvió antes le resuelve el problema hoy? Casi nunca. Claro. Necesita un tercer término, necesita algo distinto, pero hay quien, y ahí es donde viene el asunto, y claro, no pudiéramos decir que es una persona que se elevó a otro nivel de conciencia, hay quien ante ciertos obstáculos de la vida nunca logra desarrollar nuevos recursos, sino que se aferra permanentemente a los que le sirvieron, y eso va, por supuesto, degradando su existencia. Entonces, es un tema muy interesante el asunto de lo regresivo. Sí. Lo regresivo, lo progresivo, la evolución, la transformación. Creo que son temas que bueno, es que a la conciencia nos podemos aproximar por múltiples vías. O sea, podemos aproximarnos desde una mirada espiritual, desde una mirada filosófica, desde una mirada psicológica, desde una mirada psicoanalítica, desde una mirada sociológica, biológica, en fin. Hemos tocado distintas aristas, pero yo creo que incluso el tema de la conciencia es un tema sobre el que estaremos volviendo permanentemente porque su desarrollo es muy amplio, pero además nos pone en el camino de encontrar otras respuestas que vamos a estar necesitando. Y uno de los caminos que al menos acá en Metanoia nos hemos planteado es el camino justamente de la semiología, el camino que justamente pasa por el origen, para nosotros luego entonces poder extraer otras aproximaciones que vamos a compartir con ustedes y que estamos seguros que van a ser de utilidad. Este contenido ustedes lo van a poder encontrar y está disponible para que interactúen con él, para que nos dejen comentarios sobre qué les pareció el episodio, sus propias posturas, ¿no? sus propias conclusiones sobre esto que hemos dicho. Pueden proponernos temas que puedan parecerles a ustedes interesantes y bueno, siéntanse con total libertad de compartir este contenido, que es un contenido que está hecho justamente para poder contribuir en ese camino de expansión de conciencia en el que nos encontramos. Así que Otto, Manuel, gracias por supuesto por esta conversación que yo creo que la premisa es esta. Si nosotros la encontramos interesante y nos entusiasma y nos entretiene, estamos seguros de que hay otros como nosotros que también pueden despertar a partir de ello. Así que bueno, nada, agradecido con ustedes. Un placer. Un gran placer. Dejamos una interrogante en nuestra gente, ¿no? Ajá. ¿Puede la inteligencia artificial llegar a tener conciencia? Bueno, tremenda pregunta. Bueno, con esa pregunta los dejamos queriendo saber más y nos encontramos, más allá del conocimiento. Esto es Metanoia.